de los medios de comunicación también se centrara en estos temas y no solamente en lo que marca la coyuntura. Me quedo con un elemento positivo, un elemento que me inquieta y un elemento que me tranquiliza de la intervención de la ponente, la asambleísta Vilma Andrade. Me inquieta, asambleísta Andrade, cuando usted plantea que en el proyecto de ley se advierte la derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Se está entendiendo o se está trabajando sobre la codificación, lo cual estoy de acuerdo, pero el mensaje que se está entendiendo afuera en la ciudadanía es la derogatoria plena de la ley y hay que preocuparse. Pero al menos me tranquiliza cuando usted demanda más debate sobre el tema del control. Y creo que es adecuado. Sostengo por qué es adecuado y sostengo mi posición de manera inicial. Sería inadecuado, desde mi punto de vista incluso impertinente, que deroguemos la Ley Orgánica de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial, porque esta es una ley que se convierte en una herramienta fundamental de la tarea de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Y también creo que es impertinente la derogatoria y la eliminación de una superintendencia para que haga el control de lo que la asambleísta Andrade con justa razón demandaba como elementos de cambio de uso de suelo, por ejemplo, o la posibilidad de controlar normas técnicas constructivas, por ejemplo, o la simple disposición del uso del suelo, que claramente es una competencia de plena autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, pero que de alguna u otra manera debería estar apoyada por una tarea de control en una instancia estatal. Sostengo esto desde dos grandes conceptos. El primer concepto es el caso de descentralización y autonomía en estado unitario. Y el otro concepto que quiero trabajar de manera general es el de las facultades estatales, particularmente planificación, rectoría, regulación y control. Lo primero, el tema de descentralización y autonomía en un Estado unitario. Asambleístas, la Constitución de Montecristi es, por fin, una constitución descentralizadora. Sepulta, por lo tanto, el estatismo centralista y sepulta, por lo tanto, el federalismo separatista. ¿Por qué? Al menos por tres grandes elementos quiero sostener. El primero, por el régimen de competencias. Establece un régimen de competencias para todo nivel de gobierno de carácter obligatorio. Y esto es importante porque si no recuperemos lo que pasaba en el modelo de descentralización del año 98, en la Constitución del año 98, que dicho sea de paso, tenía una Constitución del 98, pero su ley era del 96. Había absoluta discordia entre el texto constitucional del 98 y el texto legal del 96. Y recuerden ustedes que en ese momento teníamos una descentralización a la carta. Solo 3 o 4 competencias se reservaban para el nivel nacional y el resto era, si usted quiere, aplique, si usted quiere, lleve adelante. Y eso generó evidentemente un caos de competencias aterrizadas en el territorio. Segundo elemento, la Constitución de Montecristi reconoce que así como es legítimo, fundamental y válido que el gobierno central, el Estado central, es parte del Estado nacional, también lo es el municipio, también lo es la parroquia, también lo es la provincia. ¿O acaso nos olvidamos que antes las juntas parroquiales eran nada más que instancias de participación? Es la Constitución del año 2008, la Constitución del año de Montecristi, la que les convierte en nivel de gobierno. Y dice esa Constitución, por lo tanto, que el Estado está compuesto por todos esos 4 niveles de gobierno: el nacional, el provincial, el cantonal y el parroquial. Y esto es importante. Y también es una Constitución que apuesta por la descentralización porque parte de un principio. No puede haber competencias sin recursos, así como no puede haber recursos sin competencias. Y este es un elemento fundamental. Por eso digo y sostengo entonces que esa Constitución enterró un modelo que podía caer en el estatismo centralista, pero también esa Constitución enterró el separatismo de algunas juntas cívicas patricias. Porque ventajosamente estas también tuvieron su duelo cuando en el año 99-2000, ¿no es cierto?, desfilaban pidiendo separatismo, desfilaban pidiendo autonomía, porque sabían que en su modelo rentista el Estado se había quedado sin recursos. Así que ventajosamente tenemos hoy, por fin, una Constitución que apuesta por autonomía, que apuesta por descentralización, que respeta la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados, pero en el marco de un Estado unitario. Primer gran concepto. Segundo gran concepto, facultades estatales. Y al menos hay 4 que son importantes: planificación, rectoría, regulación, control. ¿Qué había pasado y por qué nosotros somos opositores a un modelo neoliberal? ¿Por qué ese modelo parte del supuesto que el Estado no debe planificar? Lo que pasa ahora.
¿Por qué somos críticos a ese modelo? Porque parte del supuesto que no se debe regular, como pasó con la ley del 94 de instituciones generales, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que provocó el desastre del año 99. ¿Qué pasaba entonces también antes con la rectoría del nivel ministerial? Recordemos, asambleístas, o acaso nos olvidamos que antes tenía más peso una unidad ejecutora financiada por el Banco Mundial dentro de un ministerio que la rectoría de ese ministerio. Alguien contaba alguna vez que en un foro sobre educación de distintos países, quien intervino por el Ecuador era el representante de la UNESCO y no el ministro de Educación que se encontraba ahí presente. Por lo tanto, se recuperó rectoría en ese sentido. Y aquí entonces les llevo a pensar que cuando hablamos de ordenamiento territorial y el uso del suelo, es claro que la planificación está en los GATS, es claro que la rectoría está en los GATS, es claro que la regulación debe estar en los GATS, pero tenemos un problema con el control que debemos trabajarlo y procesarlo. Por lo tanto, al asambleísta ponente le llevo a pensar en estos 3 ejemplos. Pensemos en una materia como educación. ¿Cómo se da el control y la regulación en el tema de educación? Además, partiendo de otro elemento conceptual. Desde la Constitución de Montecristi, compañeros asambleístas, colegas asambleístas, la regulación está cercana de la rectoría de política. Porque si yo quiero, por ejemplo, poner una prueba como la prueba ser bachiller, yo debo de alguna otra manera a esa disposición de política pública acompañarle de la regulación para que esa prueba se pueda dar de manera adecuada. Y después debería controlar que esa prueba se dé de manera adecuada. Por lo tanto, ojo, si la rectoría, voy a poner el caso de educación como un ejemplo, está en el ministerio, si la regulación está en el ministerio, lo que tenemos, por ejemplo, en esa materia, en la materia de educación, es que el control también está en el ministerio. Puntos a favor y puntos en contra. Puntos a favor, todo está concentrado en una sola entidad, el Ministerio de Educación del Ecuador, por ejemplo. Pero puntos en contra, ¿qué pasa cuando el ministerio controla los servicios de educación que presta el mismo ministerio? Es decir, el controlador es, ¿no es cierto?, un controlador de los servicios que él mismo presta. Y por lo tanto, seguramente ahí tenemos más peso en el control a establecimientos privados que en el propio control a establecimientos públicos. Este es un ejemplo. Les llevo a pensar otro ejemplo, el caso de minería o el caso del agua. Y ojo, para cerrar bien el ejemplo anterior, ¿dónde está concentrada la facultad de control en ese caso? En una persona que proviene ¿de dónde? De una designación que le hace el presidente de la República. Pensemos entonces en el segundo caso, puede ser minería, puede ser el caso del agua. Donde se ejerce la regulación y control es en agencias de regulación y control. Estas agencias están presididas por el ministro generalmente o por un delegado del ministro del área, puede ser minería, puede ser agua, y hay un cuerpo colegiado que emite las regulaciones y un cuerpo colegiado que cubre esas regulaciones. Y muy bien ponía el asambleísta Andrade el problema de la dotación de agua de calidad. Si nosotros no hemos cumplido la tarea de erradicar la desnutrición en el país, ¿saben cuál es el gran determinante de eso, asambleístas? Falta de agua de calidad dotada ¿por quiénes? Por los municipios. Y por más que ustedes hagan el gran programa de vacunación y el gran programa de alimentación a nivel nacional, mientras los municipios no presten agua de calidad, el problema de la desnutrición seguirá apareciendo. Y es por lo tanto que ahí se debe mejorar el control para la prestación de ese servicio vital para los seres humanos, ¿no es cierto? Incluso así estén dados por la autonomía municipal. Para cerrar entonces este segundo ejemplo les digo que si están demandando mayor autonomía para ejercer control sobre el tema del uso del suelo, tampoco es una buena alternativa a las agencias de regulación y control. Con lo cual estamos eliminando, creo yo, ¿no es cierto?, en este razonamiento, la posibilidad de que esa facultad de control esté en un ministerio y estamos eliminando la posibilidad de que esa facultad de control esté en una agencia de regulación y control. ¿Qué nos queda entonces como alternativa institucional si queremos tener una alternativa institucional para esto? Una superintendencia. Les pongo entonces el caso del sistema financiero bancario. Un minuto, asambleísta. Gracias, presidente. Solamente creo que le voy a pedir robar un minuto más para poder completar este razonamiento. ¿Dónde está la rectoría del tema sobre el caso financiero bancario? En el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. ¿Dónde se hace regulación? En una junta de regulación que tiene mayoría del Ejecutivo. Pero ¿dónde se hace el control? En una superintendencia que como órgano técnico consagrado así en la Constitución ejerce de manera independiente al Ejecutivo ese control sobre una actividad privada absolutamente sensible. Pregunta, ¿es válida o no es válida entonces esa opción institucional para un tema respecto a competencia municipal? No violenta en modo absoluto la autonomía del municipio, pero le ayuda al municipio a trabajar en el control de esa competencia. Cuidado, y aquí los quiteños, cuencanos,
guayaquileños e incluso ambateños pensamos que el país y los 21 municipios son exactamente igual que esas 4, 5, 6 ciudades. ¿Tiene las mismas facultades y las mismas capacidades que Quito, Paján? ¿Tiene las mismas facultades que el caso de Guayaquil, Santana? ¿Tiene las mismas facultades y capacidades que Ambato, el caso de Tena? ¿O el caso de Macas con el caso de Cuenca? No, asambleístas. La dispersión de competencias entre los 221 municipios que constituyen el Estado ecuatoriano son absolutamente dispersas. Por lo tanto, y para cerrar, presidente, no caigamos una vez más en el populismo legislativo. Y cierro de manera brevísima con estos 4 ejemplos. Ley de plusvalía. Todo se mejora si se elimina la ley de plusvalía. Vayan a ver, está en quiebra el sector y en crisis el sector de la construcción. ¿Dónde quedó ese populismo? Segundo gran ejemplo, comunicación. Hay que cerrar la superintendencia de comunicación porque si no, viene alguien que cierra medios de comunicación. Hoy la Arcotel cierra un medio de comunicación de la provincia de Pichincha. O por ejemplo el tema de que entonces como hay que mejorar la prueba ser bachiller, eliminemos la prueba ser bachiller. Y si mañana hay un problema en la dotación de la licencia para conducir, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos el problema o eliminamos la licencia para conducir? Este mismo ejemplo puede ser trasladado, presidente, al tema de organización territorial, ordenamiento territorial y uso de suelo. Cierro diciéndole al asambleísta ponente, usted demanda más debate, ahí está más debate. No caigamos en el populismo demagógico, legislativo, de por creer que estamos afectando la autonomía de los GATS, vamos a operar como si todo el país fuera Quito, como si todo fuera Guayaquil, Cuenca o Ambato. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la asambleísta Marcela